¿Cree usted que la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en un país como lo es Colombia es viable? Colombia es un país efusivo que responde a las presiones mediáticas con un pie de fuerza muy grande, pero no piensa en una solución duradera y que resuelva el problema de fondo a futuro. Cuando un caso de violación o asesinato de niños da lugar en Colombia, esto no se deja esperar por el presidente Duque, ya que él responde directamente a este tipo de agresiones contra la población, quien dijo textualmente, durante un acto en el búnker de la Fiscalía, aseguró, ya le llegó la hora y el momento a Colombia para hacer una reflexión profunda sobre la necesidad al amparo del artículo 44 de la Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás, para que evaluemos la convivencia y la necesidad de tener cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños en nuestro país. Pero el presidente no es el único que responde, también responden los partidos políticos de Colombia, ya que utilizan este tema de violación y asesinatos de niños como si fuera un eslogan para su campaña política, aunque esto no sea un eslogan, es un problema grave que la verdad no le ponen hincapié al asunto y no lo ven de fondo, no buscan, no analizan y no ven cifras que puedan resolver lo que realmente está sucediendo en Colombia. ¿Creen que con aumentar una pena que de por sí ya es prácticamente una vida dentro de la cárcel, van a asustar o a evitar que estos casos sigan sucediendo en Colombia? Bueno, esto lo pasaremos a desarrollar. Tenemos 3 argumentos para que ustedes piensen y ordenen sus ideas a ver si es lo mejor que le puede suceder a Colombia tener una cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. El primer argumento es, cuando una persona comete un crimen de estos, una violación o asesinato a un menor, va a una cárcel. ¿Qué sucede con esto? Cuando va a la cárcel, el dinero que sale para sostener a ese preso dentro de la institución sale de su bolsillo y de mi bolsillo. Claro, en el caso de que no quede impune, ya que menos del 1% de los casos de violación y asesinato a menores en Colombia es penalizado y en el 5% de los casos algo suele suceder, como casa por cárcel. Cuando un preso llega a la cárcel le cuesta anualmente al Estado 18 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Si multiplicamos 18 millones de pesos por la pena máxima, que es 60 años en Colombia, ¿esto qué nos da como resultado? 1.080 millones de pesos por los 60 años que va a estar pagando una persona dentro de la cárcel. En promedio, la edad de violadores y asesinos de niños es de 35 años en Colombia. Si a esta edad le sumamos los 60 años, que es la pena máxima en Colombia, nos daría un resultado de 95 años. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente la persona estaría pasando toda su vida en la cárcel. Además, el Banco Mundial ha reportado que en Colombia el estimado de vida es de 73 años. Entonces, esta persona estaría muriendo dentro de su celda, estaría en la cárcel y ahí se quedaría. No habría una necesidad de cadena perpetua en Colombia, ya que la esperanza de vida de un colombiano es muy poca también con referente a la pena que se le podría imputar. Si en vez de gastar 1.080 millones de pesos en una cadena máxima, que es la de 60 años en Colombia, utilizamos ese dinero para crear prevención, dar clases de educación sexual o algún tipo de prevención para que estos casos no sucedan, estaríamos beneficiados, ya que al condenar a la persona lo único que estamos haciendo es incluso quitar a un miembro de su familia. Las cárceles deberían ser un lugar de resocialización para que las personas al salir vuelvan a ser íntegras dentro de la sociedad. Terminando este intenso tema, podemos decir que la cadena perpetua para los violadores de niños no es un tema vigente ni viable en Colombia. Es un poco complicado dejar de lado a la persona que de verdad está sufriendo esto y es la familia de la persona afectada principalmente, ya que no existe un tema de prevención para este tipo de personas e incluso cuando retiramos al violador de su núcleo, que se estima que la mayoría de los violadores es un miembro de la familia, un miembro cercano a la familia. Cuando lo quitamos, está dando a la familia ayuda monetaria o era un miembro especial de la familia con el que ya llevan muchos años. Es difícil, además que ante la sociedad a este tipo de familia se les tilda. Desde el punto de vista que yo les he expuesto en estos 3 argumentos, me gustaría pensar que al menos se crea un poquito de conciencia y podamos decidir un poco más acerca de este tema con profundidad y un poquito más de análisis. Gracias. Esto ha sido todo.